Buenas tardes, querido grupo. Bienvenidos a nuestra cita semanal. Hoy martes. Muchas gracias por acompañarme. Bendiciones a todos. Mientras pongo las diapositivas, entonces, Ivoncita, que hoy sí pudo llegar a tiempo, nos va a regalar la oración. Gracias. Hola, como es habitual, excepto hace 8 días. Claro que sí, bendito Dios, bendito Padre Celestial. Señor Jesucristo, gracias Dios porque tú estás aquí, Señor, presente en nuestra vida, presente en estas clases, Señor. Gracias Dios porque el Espíritu Santo nos da revelación, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esa inteligencia, esa sabiduría, Señor, y esos oídos espirituales, Señor, que cada uno de nosotros que vamos a escuchar esta clase nos das. Gracias, bendigo, Señor, a mi tía Liliana, bendigo a Diógenes, Señor, de todo el suministro también de la tecnología, Señor, para que, bueno, pueda llegar a más hogares, Padre. Te doy gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que en este tiempo sea también de arrepentimiento, Jesús, incluso dentro de nuestra iglesia, Dios, que todos siempre entremos en el proceso de santificación, Señor Jesucristo, que no nos creamos más fuertes, Señor, porque, eh, bueno, el que se cree fuerte tiene que estar velando más bien que no caiga, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que se pueden conectar y beneficiar de esta palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús y con la unción del Espíritu Santo, bendigo a cada familia. Amén y amén. Amén. Gracias. Bueno, grupo, mi querido grupo del Génesis al Apocalipsis, nos encontramos hoy en nuestra clase número 70. Las personas que quieran escuchar por primera vez o repasar las 69 clases anteriores, muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí las encuentran. No se les olvide compartirlas lo que más puedan. Cualquier pregunta al email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un estudio sobre los libros del Nuevo Testamento y yo les recuerdo, ya se los había comentado, pero es bueno recordarlo, que este estudio no es un estudio profundo de cada libro, sino es como ese primer encuentro hermoso que nosotros tenemos con algo maravilloso en nuestra vida. Estamos leyendo el versículo, versículo por versículo, estamos dando una pequeña reseña, pero no estamos profundizando en cada tema. Ahora ustedes saben que, por ejemplo, estudiar la Biblia por tópicos, es decir, por temas, facilita mucho más entenderla, porque Dios nos ha dejado su palabra en el manual de instrucciones como fichas de rompecabezas. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia versículo por versículo, vemos al mismo tiempo muchos temas revueltos. Entonces, a veces es más difícil la comprensión. Sí, es más fácil estudiar la Biblia por temas, pero esta es una manera muy práctica y muy buena también para podernos familiarizar por primera vez con el estudio de la Biblia. Entonces, si Dios nos da vida y licencia, y terminamos el Nuevo Testamento y después el Antiguo Testamento, ya podemos entonces nuevamente hacer un estudio de toda la Biblia, profundizando aún más. Ya estudiamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando las cartas paulinas, que recuerden ustedes que son 13. Ya estudiamos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y hoy comenzamos Primera de Tesalonicenses. Se van agrandando cada vez más, se complican los nombres. Entonces, vamos a hacer la lectura y el pequeño estudio de esta carta, de esta primera carta que Pablo le escribió a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Tesalónica. Así se llama la ciudad y el gentilicio es tesalonicenses. Esta carta entonces fue escrita por Pablo, obviamente, tiene 5 capítulos, un poquito más larguita que las que hemos visto anteriormente, que tenían 4 capítulos, pero también es una carta muy sencilla, muy corta. Y fíjense en ustedes que esta carta fue escrita entre los años 50 y 51 después de Cristo, lo que quiere decir que esta carta fue anterior a las cartas que hemos estado estudiando. Efesios, Filipenses y Colosenses se escribieron después de esta carta. Es más, chicos, primera de Tesalonicenses es la primera carta que Pablo escribe. Y las anteriores, él estaba en la cárcel, entonces esta es diferente, tiene un matiz diferente.
Cuando él escribió esta carta, las dos realmente de primera y segunda a los tesalonicenses, él se encontraba en la ciudad de Corinto, no estaba en la cárcel, estaba haciendo sus viajes misioneros, estaba enseñando en la iglesia de Corinto y es cuando escribe esta carta. Tesalónica era la segunda ciudad europea en escuchar la predicación de Pablo. Actualmente la ciudad se llama Salónica. No fue reconstruida directamente en el sitio donde se encontraba cuando Pablo vivía, pero está ahí muy cerquita. Y fue un lugar estratégico comercial y militar en los tiempos de Pablo, una ciudad muy importante. Como les decía, Tesalónica actualmente se llama Salónica. Fue fundada, no se sabe exactamente, entre el año 316 y 315 antes de Cristo por el rey Casandro de Macedonia, el cual le puso el nombre de su esposa. Eso se acostumbraba mucho en esa época en el Imperio Romano, que los emperadores, cuando conquistaban una ciudad, le cambiaban el nombre y le colocaban el nombre de la esposa o de algún familiar querido. Resulta que Tesalónica era hija de Filipo II de Macedonia, es decir, hermanastra del famosísimo Alejandro Magno. Filipo había llamado así a su hija porque conoció su nacimiento el día de su victoria sobre los tesalios. Entonces, en conmemoración de que había conquistado la ciudad, le cambió el nombre y le puso Tesalónica. Estudiar los diversos aspectos de la historia y costumbres de los tesalonicenses nos ayudará a comprender mejor el contenido de las cartas de Pablo a ellos. Recuerden ustedes que todas estas cartas que Pablo escribe son iglesias que están situadas en ciudades paganas, donde la mayoría de los miembros eran gentiles, es decir, no eran judíos y por lo tanto no estaban familiarizados con el Antiguo Testamento ni con las leyes y tradiciones judías. Entonces son cartas bien diferentes al tema que podemos encontrar de Pedro o de Juan, que escribe otro tipo de cartas. Y ellos tienen un entorno bien difícil. A Pablo le tocó mucho más duro porque fue luchar contra ese entorno pagano en donde se tenían muchos templos hermosísimos y se adoraban muchos dioses. Entonces no fue tan fácil llevar el mensaje cristiano a estas ciudades. Sin embargo, vamos a ver en esta carta una hermosa sorpresa. Esta carta fue organizada en el segundo viaje misionero de Pablo y como les decía, fue la primera de las epístolas que él escribió. Pablo estaba súper contento, estaba satisfecho con la vitalidad de esta iglesia. Estaba formada casi al 100% por convertidos de diferentes orígenes y esta carta es porque solo se necesitaba corregir ciertos errores en sus pensamientos con respecto especialmente a la segunda venida de Cristo. Tanto esta carta, primera de Tesalonicenses como segunda de Tesalonicenses, explican la doctrina de la segunda venida de Cristo. Entonces, para los que me conocen, saben que es una de mis cartas favoritas, porque todo lo que tiene que ver con escatología a mí me apasiona. Les recuerdo que gran parte de los temas que tienen que ver con escatologías es Jesús el que se lo revela a Pablo. Pablo es el que nos explica estas cuestiones y por eso pues es tan importante estudiarlo. Entonces aquí se va a hablar mucho de la segunda venida de Cristo. Esta carta está llena de interés porque es sin duda una de las primeras que han sido conservadas para nosotros de la pluma de Pablo. Fue la primera que escribió para los cristianos europeos y en ella las cosas fundamentales de la vida cristiana están claramente establecidas. Recuerden que Pablo fue escogido por el Señor Jesucristo precisamente para organizar, para sistematizar de una manera más clara todo el mensaje que Jesucristo había dejado los 3 años que estuvo aquí y todo lo otro que le reveló a Pablo después de resucitado. Entonces, empezamos esta hermosa carta, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios, el Padre y al Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Entonces, no es que hayan escrito la carta a 3 manos, sino simplemente Pablo nos está diciendo que cuando escribió la carta, fíjense que este es uno de los grandes valores que tiene esta carta, como fue la primera, fue escrita del puño y letra de Pablo, pero estaba acompañando con sus grandes amigos, Silvano y Timoteo. De pronto ya hemos oído hablar de ellos, pero no hemos profundizado. Silvano es el mismo Silas.
Resulta que Silas es la abreviatura del nombre Silvano cuando se transcribe al griego. Entonces en la Biblia, en sus cartas, vamos a hablar de Silvano o vamos a hablar de Silas. Silvano o Silas era un compañero experimentado de Pablo, conocido desde hace un buen tiempo. Viajó con Pablo en su segundo viaje misionero y fue encarcelado y liberado con él en la cárcel de Filipo. Cuando Pablo vino por primera vez a Tesalónica, Silas o Silvano vino con él, por lo tanto los tesalonicenses conocían bien a Silvano. Como Pablo por cuestiones de persecución y de otros aspectos no viajaba muchas veces a alguna ciudad donde ya había una iglesia cristiana, mandaba entonces a estos grandes compañeros y le gustaba mandar a Silvano o Silas porque ya allí en Tesalónica lo conocían. Y el otro ya es súper conocido, ¿no es cierto? Desde las cartas anteriores ya hemos oído hablar de él mucho. Timoteo era un ciudadano de Listra, una ciudad en la provincia de Galicia. Resulta que Timoteo era hijo de padre griego y de madre judía que se llamaba Eunice. Esto le dio una gran ventaja a Timoteo porque él conocía entonces las costumbres gentiles, pero también conocía las costumbres judías. No sé si ustedes recuerdan que el judaísmo se hereda por la madre, es decir, es matrilineal. Entonces, por eso era considerado también 100% judío. Desde su juventud nos dice la Biblia que fue instruido en el judaísmo y en las escrituras por su madre y por su abuela. Timoteo era un compañero y asociado de confianza de Pablo y había acompañado a Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Pablo había enviado a Timoteo con los tesalonicenses en una ocasión anterior. Entonces también la iglesia de Tesalónica conocía a Timoteo y por eso Pablo lo enviaba a cada rato. Seguimos para los versículos 2-3. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este es un alivio de carta porque a diferencia de las primeras que estudiamos, que había tanta exhortación y tanta disciplina, esta es otra carta de total agradecimiento. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses en la carta que con todos sus compañeros siempre le están dando gracias a Dios por todos los cristianos en Tesalónica y que los tienen continuamente presentes en sus oraciones. Y les dice por qué, porque están tan agradecidos. Aquí por primera vez, cronológicamente hablando, en los escritos de Pablo es que tenemos esta famosa triada, fe, amor y esperanza. O sea, Pablo les está dando las gracias a la iglesia de Tesalónica porque fueron los primeros de adoptar este trío tan maravilloso que debe tener todo cristiano. Pero aquí Pablo el énfasis no lo está haciendo solamente en estas virtudes, sino más bien en lo que ha producido en los tesalonicenses tener esas virtudes. La persona que en su vida cristiana actúa con fe, con amor y con esperanza, no solamente crece y madura espiritualmente más rápido, sino que su testimonio es mucho más evidente a las personas que están a su alrededor. Entonces es algo, chicos, que nosotros también debemos tener cuidado de estar cultivando, de estar regando porque esta triada hace que verdaderamente subamos un peldaño más en nuestra vida cristiana. No lo olviden, fe, amor y esperanza. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio los llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien, hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y acá entonces en este pasaje es el motivo por el cual la iglesia de Tesalónica se mete tan profundo en el corazón de Pablo. Pablo les recordaba que Dios los amaba y que los había escogido. Y esto van juntos, estos dos hechos, amar y escoger. Cuando nosotros amamos a alguien, naturalmente lo escogemos. Entonces Pablo les está recordando a la iglesia de Tesalónica que por ese gran amor que Dios les tenía fue que los escogió y les dice que están muy metidos en el corazón de Pablo porque Pablo se dio cuenta, apenas llegó Pablo a predicarles, a enseñarles
el plan de salvación, la palabra de Dios llegó a ellos con todo el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona, chicos? Recuerden ustedes que cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y lo recibimos en nuestro corazón, es decir, cuando tenemos un nuevo nacimiento, el primer regalo que nosotros recibimos es el Espíritu Santo, que es nuestra, se convierte en nuestra mano derecha para poder comenzar este camino de santificación que no es nada fácil. Y Pablo se da cuenta que los tesalonicenses reciben toda la fuerza del Espíritu Santo porque en sus frutos se conoce ese poder que ellos tienen. Primero, la recepción de la palabra de Dios con plena certidumbre. Pablo les habló del plan de salvación y ellos creyeron, jamás dudaron que lo que Pablo les estaba enseñando era verdad. Y ustedes recuerden que ellos están rodeados de mitología grecorromana, que toda la ciudad tiene templos hermosísimos y adoran a dioses paganos y sin embargo ellos con un corazón totalmente abierto, disponible, cuando oyeron el plan de salvación de Pablo, lo recibieron rápidamente. E inmediatamente algo hermosísimo, ellos entendieron que la vida cristiana consistía en ser cada día más parecidos a Jesús y Pablo vio en ellos el deseo de ser como Jesús. Fuera de eso, la existencia de gozo espiritual en el servicio espiritual, ellos la empezaron a experimentar, es decir, reciben el mensaje de la salvación con alegría, con el poder del Espíritu Santo, a pesar de que nos cuenta aquí Pablo que hubo gran sufrimiento. Claro, imagínense en todos los enemigos inmediatamente que ellos encontraron, los vecinos, los familiares, cuando se dan cuenta de que dejan la adoración a sus dioses y se concentran únicamente en Jesucristo, pues inmediatamente se ganan muchos enemigos. Empiezan a sufrir desde el principio, sin embargo, ellos entienden que ese sufrimiento es causa de alegría, o sea, todo el paquete que trae el cristianismo verdadero, los tesalonicenses lo comprendieron desde el principio y eso llenó de alegría y de orgullo profundo a Pablo. Eso es lo más delicioso, uno poder dar a conocer el plan de salvación y que la gente sea totalmente receptiva y se empiece a ver los frutos. Miren esto tan impresionante. Primero, Pablo fue un ejemplo para los cristianos tesalonicenses. Entonces ellos se volvieron ejemplo para otros. Facilito fue. Y así es exactamente como la obra debe de suceder. Es decir, yo eh, trato de seguir a Jesucristo porque Él es mi ejemplo y la idea que nosotros, cada uno de nosotros, seguidores de Jesucristo, las personas que están a nuestro alrededor, vean a Jesús a través de nuestro comportamiento. Y eso pasaba con Pablo. Las personas que conocían a Pablo veían en él al Señor Jesucristo. Y los tesalonicenses empezaron a imitar eso. Entonces, todas las personas que empezaron a conocer a cristianos de Tesalónica empezaban a ver a Jesucristo. Miren eso tan hermoso. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Es que este paquete de los tesalonicenses es una hermosura. Fíjense lo que Pablo les dice, la buena obra que hizo el Señor entre los tesalonicenses fue conocida en toda la región y todas hablaban sobre los cambios que ellos tuvieron. Mire lo que les dice Pablo, ustedes cristianos tesalonicenses están divulgando la palabra de Dios tan efectivamente que me están dejando sin negocio. No tenemos necesidad de hablar nada. Pablo se estaba quedando sin trabajo, ya no tenía necesidad de predicar a muchas regiones porque los tesalonicenses se habían encargado de hacer esa obra misionera. Miren eso tan hermoso. Cuando los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios de Pablo, respondieron a esto dejando a sus ídolos y se entregaron a servir al Dios vivo y verdadero. Ellos no duraron tiempo para ver quién tenía la verdad, sino que el Espíritu Santo llegó con tanta fuerza al corazón de ellos que inmediatamente se dieron cuenta de la falsedad de esos dioses y los destruyeron.
Primer punto grandísimo después de todo lo que hemos visto de ellos es que se deshacen de los dioses. Pero la cereza del pastel fue esto. Es una gran marca de gracia cuando el cristiano espera que su Señor regrese y vive como uno que lo espera cada momento. No solamente ellos recibieron la palabra de Dios sin poner ningún problema, la creyeron inmediatamente, todo el poder del Espíritu Santo empezó a manifestarse en ellos, empezaron a dar fruto inmediatamente y cumplir con la gran comisión y empezar a seguir a Jesucristo, sino que enseguida se dieron cuenta de la importancia que es para un cristiano vivir esperando la segunda venida de Jesucristo. En esto fallan muchos cristianos, en que sí entienden el mensaje, el plan de salvación, pero quieren seguir viviendo aquí en la tierra con bendiciones abundantes, sin darse en cuenta que el regalo más grande que Dios tiene para nosotros es que el Señor Jesucristo viene nuevamente a restaurar este planeta Tierra como estaba antes en el pecado. Nada de las cosas maravillosas que nosotros podemos tener en esta vida supera el que vivamos nuevamente con Jesucristo por toda la eternidad, disfrutando una vida perfecta. Yo a veces me encuentro con cristianos que dicen, yo no quiero que el Señor Jesús venga todavía porque es que yo quiero ser abuelo, yo me quiero casar, yo quiero tener hijitos y yo no entiendo. Yo digo, estas personas no han comprendido que absolutamente nada maravilloso que uno le pase aquí en la tierra se puede comparar con estar con Jesucristo y con tener una vida plena y perfecta como lo quería Dios antes del pecado. Entonces, los tesalonicenses sí comprendieron eso, que no importa lo bueno que uno pueda estar en este planeta Tierra, todas las cosas maravillosas que uno puede tener, jamás se va a comparar con estar nuevamente con el Señor Jesús. Y aquí específicamente Pablo empieza a hablar del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia o traslado o arrebatamiento es el suceso que nosotros los cristianos estamos esperando. Pablo aquí nos empieza a enseñar que Jesucristo es quien nos rescatará de los horrores del juicio venidero. Así como en el Antiguo Testamento había una plena seguridad que Dios iba a mandar un Mesías para que nosotros pudiéramos recuperar el paraíso perdido del Génesis y recibir nuevamente la salvación para tener una comunicación con Dios Padre, nosotros ahora tenemos la seguridad de que va a haber un juicio sobre el planeta Tierra y que los que en este momento, en esta etapa que estamos viviendo, aceptamos el plan de salvación, vamos a ser rescatados de ese juicio. Por eso la importancia de conocer este tema. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Imagínense en todos los enemigos que había para evitar que el plan de salvación se conociera. Pablo defiende su carácter y su ministerio ante los tesalonicenses. Para nosotros eso no es nuevo, ¿no es cierto? Las primeras cartas que estudiamos de Pablo siempre empezaban con un saludo. Recuerda que Pablo siempre era defendiéndose de que él no hacía parte del grupo original de apóstoles, pero que Jesucristo lo había escogido como apóstol. Acá también está defendiendo su ministerio, pero de una manera un poquito diferente. No es porque Pablo estuviera inseguro acerca de su ministerio, sino porque tenía enemigos en Tesalónica que lo desacreditaban en su ausencia, especialmente debido a su apresurada salida de Tesalónica. Los enemigos de Pablo decían que había dejado la ciudad rápidamente porque era un cobarde interesado. A ver, ¿cuál es la preocupación de Pablo? Pablo se da cuenta de la belleza de iglesia que hay en Tesalónica y del bienestar que va a causar a la iglesia en general por su compromiso misionero y por haber entendido la palabra, el mensaje de Dios tan claramente. Pero resulta que cuando Pablo sale, más adelante vamos a saber por qué sale apresurado de Tesalónica, enseguida llegaron como lobos rapaces una cantidad de falsos maestros y pastores maestros. ¿Se acuerda que en todas las ciudades que hemos visto anteriormente apenas se va Pablo o inclusive Pablo estando ahí empiezan a llegar falsos maestros con ideas judaizantes? Pues esta no es la excepción.
Apenas Pablo salió de Tesalónica, empiezan a llegar todos esos falsos maestros a tratar de cambiar el mensaje dado por Pablo y sobre todo a hablar mal de Pablo. Y mire que empezaron a decir que Pablo estaba huyendo. Y Pablo sí le dio cierto miedo de que todo ese poder espiritual que tenían los tesalonicenses se perdiera o al menos aminorara con todo ese murmullo de falsas acusaciones contra él. Pero él se va a llevar una linda sorpresa. El dolor o la angustia de Pablo no era porque hablaran mal de él, era que si Pablo era desacreditado, entonces el mensaje del evangelio también lo sería. O sea, al desacreditar al portador, desacreditaban también las palabras que él pronunciaba. Era evidente a los ojos de todos que el ministerio de Pablo en Tesalónica tenía éxito y eso lo empezaron a notar las aldeas y los pueblos cercanos y por eso llegaron a ver qué pasaba allá. Pablo le recuerda a los tesalonicenses sobre sus padecimientos. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, las heridas de su espalda hechas en Filipo aún estaban frescas. O sea, recuerden ustedes cuando vimos la carta a los filipenses, toda la oposición que hubo en Filipos y ellos cada rato los encarcelaban, los maltrataban, estuvieron a punto de morir muchas veces. Cuando vimos Hechos también, 16, 23, 24, es allí donde se registra que el sufrimiento incluía flagelación pública y tener los pies en el cepo mientras estaban confinados en la prisión interna de la ciudad. O sea, ellos vienen de recorrer unas ciudades donde tuvieron gran persecución y mucho maltrato físico y emocional. Yo creo que por eso el Señor Jesucristo les dio este oasis con Tesalónica y tocó el corazón de todos estos personajes para que Pablo tuviera un respiro y sobre todo una gran alegría de por fin encontrarse con personas que estaban abrazando con tanto amor y tanta alegría el mensaje de salvación. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones, tampoco procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. A pesar de lo que algunos de los acusadores de Pablo decían, no solo predicó el Evangelio cuando fue fácil o conveniente, él sabía lo que era hablar con valor y decisión para el Señor, incluso en medio de gran oposición. Entonces, Pablo les está recordando a los tesalonicenses en esta carta que ellos no vayan a bajar la guardia, que no se desanimen, porque en todo caso ellos mismos vieron en Pablo el sufrimiento que causa enseñar el Evangelio. La pureza del mensaje de Pablo hacía evidente que no había error, ni impureza o engaño en su ministerio. Resulta que en el mundo del primer siglo en el que Pablo vivía, había muchas religiones que competían y muchos ministerios de esas religiones eran motivados por la avaricia y la ganancia. Entonces no era raro que cuando cuando oían el mensaje de Jesucristo, muchas personas pensaban, ah, es otra de las tantas historias que nos vienen a contar para sacarnos plata. Y eso hoy en día todavía se lucha con lo mismo, ¿no es cierto? Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Mire cómo los quiere Pablo y se los demuestra en la carta. Entonces, la avaricia casi siempre va oculta bajo una noble meta, pero Pablo no usó palabras lisonjeras, engañosas para obtener favores personales. Él siempre decía la verdad. Cuando Pablo ministró a los tesalonicenses, no se interesó por su gloria personal para que lo alabaran a él. No necesitó de presentaciones sofisticadas o elogios fastuosos. Su satisfacción provenía de su relación con Jesús, no de los elogios de la gente. Lo que le daba orgullo a Pablo, él se sentía orgulloso, era de su relación con Jesús y eso la emanaba por todos los poros. A pesar de que algunos habían acusado a Pablo de ministrar por interés propio, Pablo simplemente les pide a los cristianos en Tesalónica que recuerden el carácter tierno de su ministerio entre ellos. Es decir, a veces es fácil que cuando uno oye
ciertas palabras, nos comunican algo y después vienen otras personas a comunicarnos otras cosas diferentes, olvidamos la primera enseñanza. Entonces Pablo les está recordando que cuando venga gente a hablarles mal de él, recuerden siempre la experiencia que ellos tuvieron personalmente con Pablo, cómo Pablo se comportó con ellos, las palabras que les dijo, que permanentemente recordaran eso para que no olvidaran la verdad y empezaran a ser engañados por esas personas que estaban hablando mal de Pablo. Los sacrificios que Pablo soportó por el bien del ministerio a los tesalonicenses no eran una carga, ya que habían llegado a serles muy queridos. O sea, Pablo desde el principio empezó a sufrir al dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Pero esta vez siguió sufriendo, pero dice Pablo que no se le consideró, no consideró para él una carga más este sufrimiento, porque estaba viendo tan buenos frutos en los tesalonicenses que hasta le sacó gusto al sufrimiento al ver todo lo bueno que estaba haciendo la palabra de Dios. La predicación de Pablo era efectiva porque no solo entregaba el Evangelio, sino a sí mismo Pablo se daba por completo. Las personas no se interesan por cuánto sabe usted hasta que saben lo mucho que usted se interesa por ellos. Pablo le dio tanto su interés como su conocimiento. Cuando uno enseña, que es importantísimo dar a conocer, ¿no es cierto? Enseñar y lo combina con amor, eso tiene un efecto que se multiplica al 100 por 1. Recordarán, hermanos, nuestro esfuerzo y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Ustedes son testigos y también Dios de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Pablo simplemente les está nuevamente recordando todas sus vivencias personales cuando estuvo allí. Pablo reconocía su derecho a recibir apoyo de aquellos a los que ministraba, pero renunció voluntariamente a ese derecho para distinguirse de los misioneros de religiones falsas, es decir, puso un estandarte, puso una vara bien alta. Recuerden que la misma Biblia dice que un ministro tiene derecho a que las personas al que él ministra, a las personas a las que él les enseña, ayuden a su manutención. Pero Pablo, con todos esos ataques que siempre tuvo, él nunca pidió una ofrenda. Él recibió ofrendas, lo vimos en la carta anterior, pero porque voluntariamente se las mandaba. Pero él jamás llegó a un sitio a pedir dinero. Es más, ustedes recuerden que Pablo tenía un oficio bien definido. Él hacía carpas y casi siempre él vivía era de su oficio. Es impresionante que Pablo pudiera apelar libremente a su propia vida como ejemplo, y esto es algo impresionante que yo admiro y que cuánto quisiera, estoy tan lejos, o sea, ahí sí que no le llego ni a la uña del pie de Pablo, pero esa es la meta que deberíamos tener todos. Mire, Pablo no tenía que decir, por favor, no vean mi vida, vean a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído a predicadores y a personas y nosotros mismos lo hemos dicho y con justa causa que no nos miren a nosotros, sino que miren a Jesucristo, que su ejemplo es Jesucristo? Pues Pablo no tenía necesidad de decir eso. Pablo con toda la humildad y con toda la veracidad podía decirle a las personas que siguieran su ejemplo. Pablo quería que la gente viera a Jesús, pero también podía decirles que vieran su vida, porque el poder de Jesús era real en la vida de Pablo. Qué chévere nosotros poder llegar también a ese nivel, ¿no es cierto? Que decirle a la gente, mire, imíteme a mí, porque yo estoy imitando al 100% al Señor Jesucristo. Y eso era el ministerio de Pablo, hermosísimo. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Entonces, Pablo no es ajeno al sufrimiento que están también recibiendo los tesalonicenses.
Y dice que a pesar de eso sobran razones para dar gracias a Dios. Pablo fervientemente creía y enseñaba a otros que Dios había hablado al hombre, pues el manual de instrucciones. En el momento en que Pablo está predicando no lo tenemos, no lo tenían tan completo como nosotros sí lo tenemos, pero el manual de instrucciones, la Biblia, las Sagradas Escrituras, es Dios hablándole al ser humano. Y por eso Pablo les dice, no son palabras de hombre. Y los tesalonicenses lo comprendieron inmediatamente, que lo que Pablo estaba hablando no eran palabras de hombre, sino la mismísima palabra de Dios. Y fuera de eso, ellos entendieron porque lo vieron en su propia vida. La palabra de Dios actúa. No solo trae información, no solo trae datos, sino que provoca sentimientos y cambios. Hay poder en la palabra de Dios para cambiar vidas. Y esa es la evidencia más grande que la Biblia es la palabra de Dios, que cuando nosotros la estudiamos, la escudriñamos, la leemos, cambia, transforma vidas. La mayor seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando los tesalonicenses respondieron al Evangelio, se convirtieron en objetivos de la persecución, como todo creyente, desde el momento que comenzó el cristianismo y hasta el momento en que Jesús venga a recogernos. Siempre vamos a tener gente a nuestro alrededor que nos persiguen. Los tesalonicenses estuvieron dispuestos a padecer los mismos sufrimientos porque estaban convencidos de que Pablo no les había traído palabra de hombre, sino palabra de Dios. La palabra del hombre no vale la pena como para que uno sufra por ella, pero un verdadero mensaje de Dios sí vale la pena el sufrimiento. Y lo comprobaron todos esos cientos y miles de mártires de la iglesia primitiva y de los que hoy en día todavía están sufriendo por llevar el mensaje del evangelio en muchas partes del mundo, que nosotros a veces ni nos enteramos, ¿no? Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los no judíos para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, los está consolando, recordándoles que ellos no eran los primeros en sufrir de esta manera. El Señor Jesucristo enfrentó persecución. Los cristianos de Judea recibieron persecución. Pablo y todos sus asociados también eran perseguidos. Ellos no eran los únicos, ni los primeros, ni los últimos. Pablo escribió que sus propios compatriotas, es decir, los judíos, los de Judea, habían matado al Señor Jesús, pero sabía muy bien que los judíos de Judea no eran los únicos responsables por el asesinato de Jesús. Los romanos también tenían su propia parte de culpa, así que tanto judíos como gentiles eran culpables. Ustedes saben que de la muerte de Jesucristo somos culpables absolutamente todos los seres humanos, porque Jesús murió por nosotros. Entonces tú, yo, cada uno de nosotros somos culpables de esa muerte. Al Señor Jesús le tocó morir para podernos darnos la salvación. Aquí Pablo revela qué es lo que ofendía tanto a los que perseguían a los tesalonicenses. Es que hubo un grupo que se ensañó mucho más con los tesalonicenses y no entiende uno por qué tanto odio con los cristianos. Pues aquí Pablo nos explica que este grupo de judíos estaban totalmente indignados de que los gentiles pudieran ser salvos sin convertirse en primero en judíos. Imagínense en ese egoísmo y esa ceguera. Por eso dice que esta actitud particular colmaba la medida de sus pecados. O sea, eran bien hipócritas, bien pecadores, pero el hecho de que se ofendieran, de que el mensaje de salvación llegara a los no judíos, eso sí fue la tapa. Entonces, ¿se acuerdan que ellos seguían diciendo que para ser salvos tenían que primero convertirse en el judaísmo, ser circuncidados y todas las creencias, las tradiciones judías? Ellos no aceptaban y no aceptaban que los gentiles recibieran la salvación sin primero convertirse en judíos. Pablo dice, eso ya es la tapa, es la gota que derramó el vaso de los pecados de ellos. Pablo consoló a los tesalonicenses al asegurarles que Dios ciertamente se encargaría de sus perseguidores. Cuando los cristianos olvidan esto, pilas, hay que tener cuidado con esto, a menudo traen desgracia y maldición para sí mismos al corresponder a la persecución con persecución hacia otros. Recuerdan que la Biblia nos dice que nosotros debemos dejarle a Dios la venganza. No está en nuestras manos vengarnos de nuestros enemigos.
porque eso en vez de traernos bendiciones, nos trae maldiciones. Y Pablo le recuerda a esos tesalonicenses, tranquilos, tienen que calmarse y no tratar de desquitarse de los que los persiguen. Deje que ya llegará el día en que van a recibir un fuerte juicio ellos por eso. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Fíjense en esto tan impresionante. Pablo sabía que los tesalonicenses apreciaban el consuelo que Pablo les estaba dando en estas cartas, pero se preguntaban por qué Pablo no iba y los consolaba personalmente. Sin embargo, Pablo les aseguraba que la razón no era falta de amor o deseo de ir hacia allá. Los tesalonicenses eran en su mayoría gentiles convertidos, pero fíjense en esto, cuando Pablo menciona aquí a Satanás, no dio más explicaciones. Esto nos demuestra que en las pocas semanas que Pablo estuvo en Tesalónica enseñándoles a la iglesia cristiana allí, Pablo también les enseñó a los tesalonicenses bastante sobre Satanás y la guerra espiritual. Simplemente con Pablo nombrarles que ellos no habían podido volver a Tesalónica porque Satanás estaba ahí metido, ellos entendieron que se trataba de la guerra espiritual, que ustedes me imagino ya también deben comprender bien porque lo hemos estado estudiando, la guerra espiritual que todo cristiano está involucrado. Entonces, los tesalonicenses sabían de muchos más temas que Pablo habló en otras iglesias, porque como ellos recibieron el mensaje con tanto poder, Pablo pudo subirlos de nivel espiritual y hablarles de cosas más profundas. Pablo le aseguró a los tesalonicenses que nunca podría olvidarlos porque ellos eran su gloria y su gozo. Aquí pareciera que Pablo estuviera diciendo que él no necesitaba una corona en el cielo porque estos cristianos eran su corona de victoria. Era tanto el amor que Pablo le tenía a ellos que para ellos la conversión y el testimonio que estaban dando día a día era como esas hermosas coronas que Dios nos tiene prometidas a nosotros los cristianos en el tribunal de Cristo. Así se alegraba Pablo con ellos. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Entonces aquí ya sabemos por qué es que Pablo le tocó salir corriendo de Tesalónica. Como Pablo no podía estar personalmente con los tesalonicenses, hizo la segunda mejor cosa, la segunda mejor decisión, que fue enviarles a su confiable compañero y colaborador Timoteo. Por el bien de los tesalonicenses, Pablo estuvo dispuesto a quedarse solo en Atenas. Sí, le costó muchísimo enviar a Timoteo a los tesalonicenses, pero valía la pena pagar el costo. ¿Qué pasó? Pablo ya venía con una cola larguísima de enemigos, que lo único que quería era verlo muerto. Y cada vez que él llegaba a un sitio nuevo, todas las personas que se convertían a Jesucristo, al cristianismo, se volvían inmediatamente enemigos de los enemigos de Pablo. Entonces, por eso Pablo no quería causarles más tristezas a los tesalonicenses, que ya tenían una persecución y tenían unos dolores propios, y por eso prefirió irse y no regresar para que aumentarles esa cantidad de enemigos. Y prefiere enviar a Timoteo, que tenía un perfil más bajito, entonces, para que averiguara qué estaba pasando en Tesalónica, porque dice que tenía mucho miedo de que ellos se echaran para atrás del Evangelio por temor. Pablo quería que Timoteo hiciera dos cosas cuando fuera a visitarlos: confirmar y exhortar a los tesalonicenses,
Quería que ellos supieran que su tiempo de sufrimiento presente estaba bajo el control de Dios. Dios jamás iba a permitir algo más que ellos pudieran soportar. Entonces, Timoteo pues llegó con esas buenas noticias de Pablo para alentarlos. Pablo apenas pudo soportar la idea de que la fe de los tesalonicenses pudiera derrumbarse en esta temporada de tribulación, así que envió a Timoteo para ver que estuvieran bien y para ayudarlos. Pablo reconoció que Satanás quería sacar provecho de esta temporada de sufrimiento. ¿Se acuerdan como en el caso de Job? Satanás quería tentar a los tesalonicenses a que desistieran de Dios, a que maldicieran de Dios y por el temor abandonaran el cristianismo. Si la fe de los tesalonicenses flaqueaba, Pablo consideraría que su trabajo entre ellos había sido en vano, lógicamente. Entonces él pensaría, lo que yo vi en los tesalonicenses no fue verdad, ese poder del Espíritu Santo, pero ellos nunca claudicaron, qué belleza. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Claro, esa es una alegría cuando alguien le habla del plan de salvación a alguien y esa persona se convierte al 100%. Cuando Timoteo regresó de su visita a los tesalonicenses, trajo buenas noticias. Los tesalonicenses estaban bien en fe y amor. Y Pablo les ayuda a que estuvieran aún mejor en esta carta que les escribió. Timoteo también trajo las buenas noticias de que los tesalonicenses no habían creído los maliciosos y falsos rumores que se decían acerca de Pablo. Doble alegría. A Pablo lo que más le importaba es que los tesalonicenses siguieran firmes en la fe. Eso era lo que más le importaba. Pero cuando supo que tampoco habían creído todas las cosas horribles que estaban diciendo de él, pues también se alegró mucho más que todavía lo tuvieran en gran estima. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Pablo escribió esta carta desde Corinto y su llegada a esa ciudad estuvo marcada por la dificultad. Sin embargo, desde que Timoteo regresó con buenas noticias, Pablo tuvo una energía renovada y frescura de vida. Que los tesalonicenses estuvieran bien hizo sentir a Pablo mucho mejor. En medio de su tristeza, de sus enfermedades y de su persecución, eso era un bálsamo, era un oasis en medio de tanto sufrimiento. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Pablo estaba sospechando que parecía que iba a ser muy difícil que los volviera a ver cara a cara. Y por eso esta carta les da tantos consejos. Se van a dar cuenta todos los consejos y los tips para el buen camino cristiano que Pablo le da a los tesalonicenses. Pablo se sentía animado ante el estado actual de ellos y por el fruto que tenía ahí el ministerio de Timoteo. Sin embargo, aún oraba para que Dios dirigiera su camino. Pablo les exhortaba a que mostraran amor unos para con otros. Recuerden, el amor en el primer renglón de los deberes del cristiano. Este amor comienza en la familia de Dios, pero debe ir más allá. Jesús nos dijo que nuestro amor es pequeño y superficial si solo amamos a los que nos aman. Y ya hemos aprendido lo difícil que es amar a aquellas personas que no nos quieren, pero es nuestra responsabilidad y nuestro deber como cristianos prepararnos y esforzarnos en tener también ese amor. Pablo se acordaba del regreso de Jesús porque nada puede alentarnos a la santidad como recordar que Jesús podría venir hoy. Entonces, lo primero que Pablo le dice a los tesalonicenses y por ende a nosotros que estamos estudiando su palabra, que el amor prima sobre todo y que tenemos que trabajar en eso. Pero lo otro que nos ayuda en nuestro proceso de santificación es recordar la segunda venida de Jesucristo, porque cuando nosotros tenemos pendiente que Jesús viene nuevamente, trabajamos más arduamente en ese proceso de santificación, en tener vidas santas. La oración de Pablo por los tesalonicenses hizo énfasis en tres cosas. Primero, que ellos jamás dudaran que Pablo quería estar con ellos.
volverlos a ver, abrazarlos y para beneficiarlos de su sabiduría y autoridad. Es decir, para poder seguirles enseñándoles. Qué rico enseñarle a personas que están hambrientos de la palabra de Dios. Ustedes no se imaginan cómo es de delicioso enseñarle a una persona que quiere saber y saber más. Quería también que abundaran en amor, que practicaran más el amor y quería que fueran afirmados en verdadera santidad. Entonces, Pablo les dice esto en esta carta. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. Qué rico decirles, yo solamente les estoy recordando que sigan así. La madurez cristiana nunca es terminada en este lado de la eternidad. No importa qué tan lejos haya llegado un cristiano en amor y santidad, aún se puede abundar más y más. Y si es estos personajes que han sido ejemplos de tanto amor y santidad, imagínense nosotros que estamos tan lejos, tenemos que trabajar mucho más cada día. Pablo dio por hecho que los tesalonicenses entendían que el propósito de su conducir, es decir, de su forma de vivir, era agradar a Dios y no a sí mismos. ¿Cómo nos cuesta de trabajo a nosotros eso, no es cierto? Nuestro propósito en la vida es agradar a Dios y se nos olvida tan fácilmente. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Chicos, espero que estén captando lo que Pablo está recalcando en esta carta, de lo que tenemos que tener los cristianos. Yo la primera, amor y santidad que incluye pureza sexual. ¿Por qué tan importantes estas instrucciones para ellos? Porque son instrucciones a una cultura romana del primer siglo que estaba marcada por la inmoralidad sexual. Recuerden ustedes que en esta época, en el Imperio Romano, la castidad y la pureza sexual eran virtudes casi desconocidas. Sin embargo, los cristianos debían tomar sus estándares de moralidad sexual de Dios y no de la cultura. Pongan atención, Pablo dejó bastante claro cuál era la voluntad de Dios para el cristiano. La idea detrás de santificación es ser apartado y Dios quiere que seamos apartados de una cultura impía y su inmoralidad sexual. Si nuestra conducta sexual no es diferente que la de los inconversos, entonces no estamos santificados, es decir, no estamos apartados de la manera en que Dios quiere que lo estemos. Nosotros somos santos. Recuerden que ya no tenemos el título de pecador, sino de santos, y santos significa apartados del pecado. Y así estemos rodeados de una cultura totalmente pecadora, nosotros debemos hacer la voluntad de Dios y no lo que nos está diciendo el mundo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse en unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, los animamos a amarse aún más, a procurar vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. La importancia del testimonio, que los tesalonicenses ya estaban haciendo una buena obra, pero Pablo recalca. Los tesalonicenses habían aprendido de Dios sobre la importancia del amor. Sin embargo, todos debemos recibir un recordatorio, como estamos haciendo nosotros ahorita en este estudio. Debemos tener una aspiración o ambición en la vida y eso debe ser, procurar tranquilidad. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, nosotros debemos procurar también algo hermoso en nuestra vida y es vivir vidas tranquilas.
Tranquilidad lleva a la idea de paz, de calma, descanso y satisfacción. Cuando nosotros estamos cogiditos de la mano del Señor Jesucristo, le permitimos al Espíritu Santo trabajar en nosotros, recibimos algo que se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso nos lleva a tener una vida de tranquilidad, no importa que caigan a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, que el mundo se está acabando a nuestro alrededor. Y dice Pablo que nosotros debemos procurar eso. También les dice a los tesalonicenses y a nosotros que debemos reconocer la dignidad y el honor del trabajo. Y miren, ustedes no han notado la vigencia que tiene esta carta en el mundo actual. Ya vimos la parte de la inmoralidad sexual, pero miren, esto es otra cosa que se vive hoy en día. Se le ha restado la importancia a la dignidad del trabajo. Hoy tantas personas que quieren ganar dinero, muchísimo dinero, sin trabajar dignamente, sin hacer nada. El trabajo es el plan de Dios para el progreso de la sociedad y de la iglesia. Caemos en la trampa de Satanás cuando esperamos que las cosas lleguen fácilmente o cuando consideramos las bendiciones de Dios como una oportunidad para la haraganería. O sea, que por fe Dios me tiene que mandar todo. No, el trabajo dignifica y es el plan de Dios para que la sociedad y una nación estén en óptimas condiciones. Cuando en una sociedad, cuando en una generación, un futbolista, un reggaetonero o cualquier tipo de estas personas gana muchísimo más que un maestro o que un doctor, las cosas van mal. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando el día de hoy. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Chicos, estoy con una duda. No sé si seguir, ya va a ser las 1:30. A ver, Espíritu Santo, guíame. No, vamos a dejar aquí porque entramos en un tema hermosísimo y creo que lo que ya hemos visto hasta el momento nos da muchas herramientas para trabajarlo esta semana. Solamente les adelanto que en la parte que nos queda de la carta es muy escatológica. Entonces, quiero que mastiquemos bien eso dentro de 8 días. Dentro de 8 días, Dios mediante, entonces seguimos. Es que esta carta es tan corta, son solamente 5 capítulos y vamos ya en el capítulo 4. Lo que nos resta es muy poco, pero es profundo. Entonces, no quiero ir rápido. Dentro de 8 días, entonces seguimos con esta hermosa carta. Mastíquenla nuevamente, oren mucho porque todas estas cualidades de los tesalonicenses deben ser una realidad de nuestra vida. Tenemos que hacernos nosotros un autoexamen. ¿Qué tanto nosotros verdaderamente estamos siendo testimonio con estas características que Pablo les está recordando a los tesalonicenses y que parece que ellos ya tenían, pero que Pablo quiere que las sigan aumentando? Chicos, qué rico estar con ustedes. Entonces nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Bendiciones.